Buen día, grupo. Mi grupo está conformado por Nicolás Mesa García y la persona que les habla, Juan Felipe Prieto. En el día de hoy nos compete el caso de Nicaragua y Estados Unidos, en donde el gobierno norteamericano interviene en los asuntos internos del Estado nicaragüense. Antes de empezar la exposición, nos debemos explicar qué tribunal está encargado de investigar y juzgar a los estados y a las personas. Por un lado, tenemos la Corte Interamericana, la cual está encargada de juzgar a las personas. Por otro lado, la Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y su sede se encuentra en La Haya. Esta Corte se encarga de resolver controversias jurídicas entre los estados. Dicho lo anterior, ya sabemos quién y cómo podrá resolver la controversia entre Nicaragua y los Estados Unidos. Ahora, en este video académico desglosaremos paso a paso la hoja de ruta. En un primer lugar, explicaremos los antecedentes en los cuales se dio el caso de Nicaragua y Estados Unidos. En un segundo lugar, qué derechos fueron violados por parte del gobierno norteamericano. En tercer lugar, las consideraciones respectivas que realizó la Corte Internacional de Justicia frente al caso de Nicaragua y Estados Unidos. En cuarto lugar, la respuesta de la sociedad civil en Nicaragua. Quinto lugar, cuál fue el impacto social generado en Nicaragua y además de eso, internacional. En sexto lugar, tendremos la entrevista con el coronel Armstrong Polanía, director de los Derechos Humanitarios e Internacional de las Fuerzas Militares de Colombia. Además de esto, abogado especializado en derechos humanos. Y por último, las conclusiones del caso en concreto. Frente a los antecedentes, el 9 de abril de 1984, el embajador de Nicaragua en Holanda presentaba ante la TIJ una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos, solicitándole que ese tribunal declarase la responsabilidad del citado Estado por las actividades militares y paramilitares realizadas en el gobierno de Nicaragua y contra esta por la llamada Fuerza Democrática para ese entonces nicaragüense y Alianza Revolucionaria Democrática, generalmente denominados como las Contra. En diversas ocasiones, los miembros de esa oposición armada al gobierno nicaragüense recibieron ayuda por parte del gobierno de los Estados Unidos. El presupuesto norteamericano de 1983 incluía diversas partidas destinadas a apoyar directa o indirectamente las operaciones militares o paramilitares en Nicaragua. Ante esta demanda, los Estados Unidos de Norteamérica alegaban que la TIJ carecía de competencia, pero la TIJ declaraba su competencia en la sentencia dictada el 26 de noviembre de 1984 sobre esta materia. La declaración norteamericana, admitiendo así la competencia de la TIJ emitida el 26 de agosto de 1946, contiene una cláusula según la cual se excluye de esa competencia las diferencias derivadas de un tratado multilateral, a menos que todas las partes en el tratado afectados por la decisión sean también partes en el caso ante el tribunal o que los Estados Unidos de América acepten expresamente las competencias. Ahora bien, los derechos violados por parte del gobierno de los Estados Unidos de América al entrenar, armar, equipar y financiar y abastecer a las fuerzas de la contra o de otra manera alentarla, apoyarla y ayudarla en la ejecución de actividades militares y paramilitares en contra de Nicaragua. Ha actuado en contra de la misma República de Nicaragua en violación de su obligación, según el derecho internacional constitucionario de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Señala la sentencia emitida por ese organismo internacional. Asimismo, violó la soberanía de este país, ya que en el derecho internacional se habla de responsabilidad de estados fundamentados en el deber jurídico de comportarse conforme a los principios que rigen este ordenamiento, actuando sus normas y cumpliendo las obligaciones adquiridas. Por ende, podemos afirmar que hay violación de los derechos de gobierno nicaragüense, ya que existe responsabilidad internacional del Estado norteamericano,
cuando éste infringe un imperativo jurídico internacional o cuando una obligación de carácter internacional, independientemente de su origen constitucional, convencional u otro. Consideraciones de la Corte Internacional de Justicia. El 27 de junio de 1986, la Corte falla que, al declarar la controversia inacabada ante la Corte mediante la solicitud presentada por la República de Nicaragua el 9 de abril de 1984, se requiere que la Corte aplique la reserva del tratado multilateral contenida en la Declaración de Aceptación de la Jurisdicción por el Gobierno de los Estados Unidos de América, depositada el 26 de agosto de 1946. Los Estados Unidos de América, al dirigir y autorizar sobrevuelos del territorio nicaragüense, asimismo al cometer actos imputables en contra de los Estados Unidos a lo que se refiere, ha actuado contra la República de Nicaragua en violación de su obligación según el derecho internacional constitucional de no violar la soberanía de otro Estado, ya que al colocar minas en aguas internas o territoriales de la República de Nicaragua durante los primeros meses del año de 1984, los Estados Unidos de América han actuado en violación de sus obligaciones, según el derecho internacional constitucional, de no usar la fuerza contra otro Estado, de no intervenir en sus asuntos y de no violar su soberanía y de no interrumpir el comercio marítimo pacífico. Por los actos a que se refiere, los Estados Unidos de América han actuado contra la República de Nicaragua en violación de sus obligaciones de acuerdo al artículo 21 del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre los Estados Unidos de América y la República de Nicaragua, suscrita en Managua el día 21 de enero de 1956. Los Estados Unidos de América, al no reconocer la existencia y el lugar de las minas por ellos colocadas a lo que se refiere, actúa en violación de sus obligaciones de acuerdo con el derecho internacional. Por ende, los Estados Unidos de América están en la obligación de indemnizar a la República de Nicaragua por todos los daños causados a causa de violar el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre las partes, suscrito en Managua el 21 de enero de 1956. En el ítem 4, respuesta a la sociedad civil. La sociedad fue profundamente afectada por las guerras, como la que libró los sandinistas contra Somoza, actual presidente en esa época, como la que libraron los sandinistas con la contra, posterior al poder de Somoza. La sociedad se dividió por los efectos de la contrarrevolución, aunque mayoritariamente en un principio apoyaron el gobierno sandinista y posterior, cuando la lucha pasó al terreno de las urnas, la mayoría apoyó a la oposición, como se pudo constatar en 1990, con la derrota electoral de la FSLM. Con relación a los pueblos indígenas, el gobierno sandinista siempre los etiquetó de conservadores al pueblo misquito, quienes pusieron resistencia durante todo ese periodo, 1979 hasta 1990. Ítem 5. Impacto social generado. Lo que generó este impacto en el estado de Nicaragua generó una guerra social interna que propició el desplazamiento numeroso de la gente en los territorios donde estos habitaban. Asimismo, generó diferentes secuelas por parte de la guerra. Este enfrentamiento por parte del gobierno de los Estados Unidos propició el apoyo que estos mismos le brindaron al grupo contra un bloque comercial parcial, asimismo una crisis política y finalmente una economía interna desfavorable para este país. Ahora, en el ítem sexto, la entrevista al coronel Armstrong Polanía, director de los Derechos Humanitarios e Internacional de las Fuerzas Militares de Colombia. Además de esto, abogado especializado en derechos humanos, entre otras especializaciones. A continuación, les daremos la entrevista. Haremos una entrevista en el caso concreto de Nicaragua y Estados Unidos.
Buenas noches, coronel, ¿cómo está? Buenas noches, como usted lo decían, soy el coronel Astro Polanía, soy el jefe de la Jefatura de Derecho Operacional Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia. Igualmente, pues soy abogado especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario aplicado a los conflictos armados, especialista en Derecho Operacional. Tengo una maestría en Seguridad y Defensa y en este momento pues estoy cursando un doctorado en Derecho Internacional. Para mí realmente es un gusto poder compartir algunos conceptos académicos con todos ustedes. Coronel, bueno, muchas gracias. Les vamos a hacer las siguientes preguntas sobre el caso concreto entre Nicaragua y Estados Unidos, en donde Estados Unidos intervino en los asuntos de Nicaragua en el derrocamiento del presidente Somoza. En la primera pregunta, ¿usted está de acuerdo a su conocimiento y experiencia? ¿Cree usted que en el caso de Nicaragua y Estados Unidos, el Estado norteamericano violó derechos fundamentales al intervenir en el asunto del Estado nicaragüense? Bueno, hay algo que tenemos que tener en cuenta aparte del concepto jurídico, ¿no? Es el contexto político. Nosotros tenemos que tener en cuenta que durante muchos años Estados Unidos ha sido el hegemón a nivel mundial y se ha visto su accionar militar en acciones militares y paramilitares en los países, especialmente en Centroamérica. No solo Nicaragua, tenemos el ejemplo de Honduras, tenemos el ejemplo de El Salvador, donde la participación del gobierno de los Estados Unidos ha sido primordial. Para esto tenemos que tener en cuenta el contexto que han vivido estos países en este momento. En el caso que nos atañe hoy, tenemos que tener en cuenta que si bien en Nicaragua está establecido un gobierno, este gobierno violaba continuamente los derechos humanos. Es algo parecido a lo que estamos viendo ahora en Venezuela. Entonces, la misma población se sublevó y formaron estos grupos que eran los contras, los cuales pidieron ayuda al gobierno de los Estados Unidos para poder restablecer sus derechos. Y hemos visto que el gobierno de los Estados Unidos ha sido partícipe primordial en Centroamérica del restablecimiento de los derechos de la población civil. Esto hace llamamiento a un concepto jurídico que es de seguridad colectiva, que es lo que siempre ha alegado el gobierno de los Estados Unidos para poder intervenir en los países donde se presentan este tipo de circunstancias. Por tal razón, pienso que esta intervención en ese momento, teniendo en cuenta el contexto que vivía Nicaragua, pues fue efectivo. Diferente que después de todo esto se haya vivido otras circunstancias políticas y estos grupos hayan desdibujado su misión de poder restablecer los derechos a sus conciudadanos. Eso es otra circunstancia de tipo político que debería analizarse en otro contexto. Bueno, nos atañe la segunda pregunta, en donde queremos saber su opinión. ¿Cree usted que el Estado norteamericano debe responder económicamente por la intervención en el derrocamiento del presidente Somoza? Pues como les venía diciendo, era el contexto, toca analizar mucho el contexto que se vivía en ese momento y todo lo que ha vivido especialmente en Centroamérica. La intervención que en algún momento hizo el Estado americano a Centroamérica o en este caso a Nicaragua, en ese momento pues fue necesario porque las circunstancias que vivía el país nicaragüense pues obviamente lo exigían. La demanda que hablan que Estados Unidos debe responder por más de 17.000 millones de dólares y que hay más de 38.000 víctimas, pues no considero que no se debe tener en cuenta porque se debe tener en cuenta es que el Estado volvió a retomar la democracia, volvió a retomar el punto que se tenía inicialmente para la intervención de los Estados Unidos. Y así fue que en 1922 la misma presidenta les revocó
la responsabilidad y prácticamente quedó eso así, sin responsabilidad del Estado americano. Bueno, y por último, dicho lo anterior en las respuestas, bajo su criterio, si este caso llegara a presentarse en el gobierno colombiano, ¿cree usted que Colombia dejaría que el Estado norteamericano interviniera en sus asuntos internos? Yo creo que eso nunca pasaría acá porque nosotros somos uno de los países a nivel americano que no hemos vivido situaciones de anarquismo, de dictaduras militares. Lo que vimos con el general Pinilla no fue considerado como una dictadura militar. Nosotros hemos vivido en una democracia. Yo creo que una de las democracias más firmes que ha tenido Suramérica entonces yo pensaría que ese caso nunca se presentaría aquí en Colombia. Igual hay muchos convenios, hay muchos acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos donde ellos nos apoyan militarmente, políticamente y socialmente. Entonces no lo vería como una intervención, sino más como una ayuda al Estado colombiano a la problemática que se pueda presentar en cualquier momento. Así como se ha visto en nuestra historia, en nuestros contextos, con el Plan Colombia, donde fortalecieron las fuerzas militares para hacer para poder enfrentar a esa problemática del conflicto armado no internacional que tenemos en nuestro territorio colombiano. Bueno, coronel, muchísimas gracias por su opinión, por sus conocimientos y muchísimas gracias. Nos veremos en una próxima oportunidad. Bueno, muy amables. Ítem final, conclusión. Si bien es cierto, muchos abogados, politólogos y ciudadanos consideran que el litigio entre Nicaragua y Estados Unidos fue una total pérdida de dinero y de tiempo. Muchos consideramos que es un exitoso ejemplo de solución pacífica de controversias entre los estados, toda vez que al llegar al poder el presidente George Bush cumplió respetuosamente con todas las disposiciones del fallo. Es decir, cesaron los aportes a las fuerzas contrarrevolucionarias, los sobrevuelos y las publicaciones de manuales de guerra. Como gesto de paz, la presidenta Violeta Barrios decide asistir a la audiencia de reparación ante la Corte Internacional y remover el caso de la lista de casos pendientes de la Corte, por lo cual el Congreso estadounidense aprobó unos desembolsos para así ayudar económicamente la reconstrucción por parte de Nicaragua.